Sin duda alguna, la gesta del Atleti el otro día en Anfield va a quedar para la historia y nosotros no podíamos dejar la ocasión de analizar lo que hasta ahora ha sido la sorpresa de esta Champions League. Sí, fue una auténtica locura el partidazo que vivimos en Anfield, quizás eso uno de los últimos partidos que veamos en un tiempo. Fue un partidazo y el Atlético que logró una gesta en la que muy poca gente creía. Así es, alguno dijo hace 3 meses en el análisis que le daba 50-50 porque el Atleti le venía muy bien jugar contra este tipo de equipos. Yo voy a apostar por un 45 para el Atleti, 55 para el Liverpool. Otros lo tildaban de loco, pero el Cholo ya sabemos cómo es y esa capacidad que tiene para sus jugadores de hacerles creer y tener un estilo de juego que contra este Liverpool, si no está muy acertado, vamos a ver. Vamos a ver las claves de por qué se produjo el asalto a Anfield. ¡Arrancamos! Para que algo sea histórico, tiene que darse de muy tanto en tanto en el tiempo y que el vigente campeón caiga en octavos de la siguiente edición. Ya lleva ocurriendo 2 años con Real Madrid y Liverpool. También ha caído el finalista y uno de los semifinalistas, como fue el Ajax. O sea que está siendo todo un poco locura, más aún con este tema de que seguramente se suspenda la edición unas semanas o veremos qué ocurre con ello, con el tema del coronavirus, pero nadie o muy pocos daban por ganador al Atleti hace 2 meses cuando se conoció el sorteo, el otro día antes del 1-0 en el Wanda e incluso con el 1-0 cuando llegaron a Anfield. Pero si tenemos en cuenta los antecedentes, aunque Klopp no había perdido ninguna eliminatoria europea con el Liverpool, ni en Europa League ni en Champions. Eso es. 2 finales perdidas, una en Europa League frente al Sevilla en Basilea, la otra frente al Real Madrid en Kiev y la anterior edición ganada aquí en el Wanda Metropolitano. Así es. Y por su parte el Atleti con el Cholo Simeone ha ganado todas las eliminatorias europeas que ha jugado siempre que el rival no tuviese entre sus filas a Cristiano Ronaldo. Y esto se explica un poco en la primera clave del partido que vamos a dar a continuación. Sí, 2 de esas eliminatorias fueron contra el Real Madrid y la última, la del año pasado, contra la Juventus. Y un Atlético, y un Cholo que es fiel a su estilo, no engañó a nadie con el estilo que sacó, tampoco lo hizo Klopp. Los 2 entrenadores fueron fieles a su estilo, el del Cholo de esperar atrás y salir, o saber también cuándo presionar, que también lo hizo muy bien el Atleti, y el del Liverpool de atacar e intentar llegar por bandas, centros, y no le fue mal del todo, pero... Así es, ahí está la primera clave de lo que nosotros creemos que fue esta gesta. En el planteamiento ningún equipo, ningún entrenador mejor dicho, engañó a nadie. No se pusieron a innovar. Salieron a lo suyo. Sí que es verdad que el primer Liverpool de Klopp, aquel que estaba empezando a despuntar, que cogió un Liverpool muy mal, era más de esperar y salir a la contra con todos sus jugadores. Conforme ha ido dominando en Europa, son más los equipos que le esperan. Pero en el acierto estuvo la clave porque ninguno de los dos dio un baño táctico al rival. No, Klopp dijo cuando acabó el partido que no entendía cómo el Atlético jugaba de esta manera con los jugadores que tiene, que sí, que había que felicitarles por la eliminatoria, pero que él quizás jugaría otra cosa. No supo perder en ese momento y a lo mejor... Comentabas tú que al principio cuando llegó en el Liverpool jugaba así, jugaba a esperar, a lo mejor pensaba que no tenía esos futbolistas, ahora ya no, ahora ya es un Liverpool muy atrevido, a tumba abierta, idas y venidas, llegadas por banda, sobre todo eso con los 2 laterales que tiene, que son de los máximos asistentes de la Premier League, también de la Champions, y son quizás 2 de las bases de este Liverpool. Sí, la principal diferencia entre ese Liverpool de rock and roll y el actual es que ahora la mayoría de partidos tiene que proponer él desde el inicio. La segunda clave de este resultado fue cómo el Atlético basculaba muy bien y neutralizaba lo que es uno de los puntos fuertes del Liverpool, que es empezar con un lateral que se acerque uno de los interiores o incluso los 2 para dejar toda la vía opuesta, todo el carril opuesto libre para ya Robertson o Arnold, dependiendo de qué banda fuese, más Sané, Mané y Salah, tengan espacios para crear a la contra. Sí. Esto el Atleti lo neutralizó muy bien. Sí, sobre todo hay muy buen trabajo también de los 4 mediocentros del Atleti, bueno, con Correa en banda, pero también de Joao Félix y Diego Costa en los minutos que estuvo Diego Costa,
porque claro, uno de los dos es el que tiene que fijar a Henderson, tenía que fijar a Henderson, veíamos cómo se hablaba mucho en el partido, Diego Costa le decía, ves tú y voy yo al central, porque claro, el Liverpool eso, giraba mucho el balón de un lado a otro, y también el Atlético supo bascular muy bien, también cuando tienes a jugadores como Saúl, Coque, Tomás, Correa, que ya saben del esfuerzo que tienen que hacer, que no es la primera eliminatoria tampoco que juegan, ni el primer partido importante que juegan, facilita mucho esa labor. Decía Saúl que cada uno tenía que haberse autoaleccionado del fracaso frente a la Juventus la temporada pasada, y se vio. Otro punto clave en el sistema defensivo del Atleti fue, como vemos en esta imagen, cómo se encerró a Firmino para evitar esas bajadas al centro del campo que hace el delantero brasileño al más puro estilo Benzema, que vuelve loco a la medular y sobre todo a los centrales rivales porque no saben si saltar con él o no, y crea espacios, como decíamos, en las bandas para filtrar ese pase. Sí, el Cholo utilizó esa jaula que decía Mourinho cuando jugó contra el Barça con el Inter en el Camp Nou, y encerrando ahí a Firmino es muy difícil que aparezca el 9 brasileño, porque si baja muy atrás se queda ahí un hueco muy vacío para el Liverpool que luego no puede aprovechar cuando llegue el balón a esa zona de ataque. Si cae a banda sigue teniendo esa jaula porque bien está Correa con su lateral derecho y los dos mediocentros con el central, o sea que lo tenía muy complicado Firmino para aparecer, y de hecho fue uno de los... no se le vio mucho a Firmino. Salah y Mané sí que estuvieron más activos por banda, pero a Firmino no fue uno de los destacados. Al contrario que algunos equipos, tanto en Europa como en Premier League, los centrales sí que saltan y es ahí donde se crea ese hueco. Los centrales del Atleti, en este caso Felipe y Savic, están bien enseñados. Que, como comentábamos, el acierto de cada uno de los equipos en el planteamiento de los entrenadores fue clave. Hay que destacar a Felipe, Imperial, y sobre todo a Oblak, 9 paradas de Oblak por 3 de Adrián San Miguel. Sí, no, Adrián San Miguel tampoco estuvo muy afortunado, sobre todo en ese primer gol del Atlético, pero sí, un Oblak que es el salvador de este Atlético. Comentaba Cholo después en rueda de prensa que el Barça tiene a Messi, Messi decide en ataque, pero Oblak decide en defensa, y así fue porque frenó cada una de las intentonas del Liverpool. Todo esto no hubiese sido posible sin la fortaleza mental del Atleti, porque los espectadores que nos están viendo lo habrán podido comprobar en sus carnes, ya sea en tercera división, segunda B, primera regional o en unas 24 horas, que cuando sales a encerrarte desde el minuto 1, desde el minuto 20, se te hace muy largo esto. Y que en cada jugada, cada balón que sale y ya vuelves a tenerlo cerca de tu área, esto mentalmente es muy pesado. Sí, pero sabes que el premio merece la pena, entonces luchas y aunque estés muerto tienes que seguir ahí intentando, también sin perder la cabeza, porque se te puede ir la olla en un momento y a lo mejor perder esa concentración. Tienes que estar concentrados toda la eliminatoria. El Atlético tuvo que estar concentrado en la ida, concentrado en la vuelta y además en la prórroga, que en la prórroga fue donde mejor vimos al Atlético gracias a ese Marcos Llorente Imperial, del que ahora hablaremos. Sí. Pero sí, tienes que tener mucha cabeza y decir, vale, sé que voy a sufrir, sé que me van a tener ocasiones, voy a confiar en mi portero y en mi defensa también, y vamos a intentar aprovechar cualquier mínimo resquicio que tengamos en ataque. Lo comentábamos en directo en ese partido, cuando metió el gol, el primero de ellos, Marcos Llorente, que se le iba a hacer muy largo porque llevaban 2 minutos a lo mejor, ya estaban en el 96, sí. Metió en el 95 creo Marcos Llorente, y del 96 al 99 tú y yo comentamos varias veces, esto se va a hacer eterno. Sí, no, claro, conforme marcó también el Liverpool ese primer gol, ya se veía como Saúl ahí diciendo, como agachando un poco la cabeza, el Atlético como perdía un poco la fe, pero tuvo suerte de encontrarse ese gol rápido ahí de Llorente, que si te parece ya vamos a destacarlo, que es uno de los jugadores que quizá mejor le vengan al Cholo como revulsivo, porque a pesar de que lo vemos como un medio centro defensivo, que es lo que es un llegador. Sí, tanto en Vitoria, en el Alavés, como en los meses que pudo jugar con Solari, se veía que en cuanto a distribución de balón no va sobrado, pero sí en cuanto a repliegue y despliegue, mejor dicho, físico, y esa primera salida, esa primera arrancada con balón no se le da nada mal. Cambio muy inteligente ahí del Cholo Simeone, quitando, acordaos, a Diego Costa, que muchos decían, aún se va a hacer esto más largo sin tu delantero, ¿por qué? Con un gol el Atleti... Sí, no, y además Joao Félix tampoco estaba bien. Claro, y con un gol el Atleti lo facilitaba y todo hacía pensar que al quitar un delantero se iba a hacer esto muy largo, pero si lo analizas fríamente,
el Cholo quitó a un jugador que estaba viéndolas venir arriba, esperando balones arriba y que una vez los conseguía poco podía hacer porque estaban él y Joao o en muchas ocasiones él solo. Quitó ese tipo de jugador y metió uno de los que, llegando desde atrás, podían aportar, podían atacar al espacio que el Liverpool iba dejando. Sí, no, claro, además el cansancio, pues el Liverpool estaba todo el partido echado hacia adelante buscando ese segundo gol que le diera el pase, entonces al final el cansancio de esos 3 mediocentros del Liverpool se vio reflejado en los goles del Atlético, también con el fallo de Adrián San Miguel ayuda en ese primer gol, pero claro, luego los otros 2 goles ya son con el Liverpool volcado y ya rematando la eliminatoria, la contra, el tercer gol de Morata, la asistencia también es de Llorente. Así es, y un Marcos Llorente que quizá de todos los jugadores que había, tanto en la plantilla del Atlético como en la del Liverpool, es el único capacitado para haber jugado los 210 minutos que se jugaron en toda la eliminatoria del tirón. Sí, la verdad es que tiene una preparación física extenuante. Sí, de locos. El tío tiene un entrenador personal, aparte hace coaching, sigue la dieta esta paleolítica. Yo en el Instagram hay veces que tengo que hacer ejercicio, lo veo a él y ya me canso de ver sus ejercicios y ya me doy como por satisfecho. Digamos que es un loco del fútbol, de su preparación física, sabe que es su trabajo y se lo toma muy en serio, quizá digamos a un nivel así como Cristiano Ronaldo, que es otro loco del fútbol y de su físico. Y claro, pudo desplegarlo en Anfield dándole la eliminatoria al Atlético de Madrid. Veremos cómo sigue la evolución de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid, si puede desarrollar su juego en esta temporada, porque con todo esto el tema del coronavirus no sabemos cuándo volverá al fútbol, pero sí que nosotros vamos a estar aquí en YouTube. Sí, no, nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón. Haciendo cuarentena. Haciendo cuarentena, no está el Tena. Quédate en casa. Quédate en casa, sí, también vamos a concienciar a la gente. Quédate en casa, que tampoco hace falta tomarse unas pascuas adelantadas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, que estos días de aburrimiento en casa va a venir muy bien. 1 o 2 vídeos a la semana, al día. Vamos a tirar la casa por la ventana. Comentadnos cómo visteis vosotros el partido, qué porcentaje de acierto tuvo el Cholo Simeone y qué porcentaje de suerte hubo en el desacierto de los Reds. Sí, un poquito de todo tiene que haber para eliminar al campeón del mundo, sí, también del mundo. Eso es, y de la actual Premier. Para que nos vamos a ver. Hasta luego. Adiós.